Mi esposo cerró la puerta de la habitación del hotel y dijo: «Es solo una noche, amor. Piensa en nuestro futuro». Él me vendió a su jefe a cambio de un ascenso, pero cuando ese hombre abrió el sobre de mi bolso, salió corriendo en calzoncillos por el pasillo, gritando de terror. Yo no fui la víctima, yo fui la venganza. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden pasar, pueden acercarse aquí a mi casa. La puerta siempre está abierta para una buena plática. Mi nombre es Sonia Aparecida Santos. Tengo 78 años de edad y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de amor. Nací allá en Durango, en el frío de la sierra, pero la vida me trajo para acá, al clima de las aguas termales y la tranquilidad. En este exacto momento estoy aquí en mi cocina preparando pan dulce para vender mañana en el tianguis del barrio. Miren, tengo aquí enfrente unos 15 kilos de harina, queso fresco rallado y ese olorcito a horno calientito que hace babear a cualquiera. Mis dedos ya están llenos de masa y les voy a contar, hijo mío, no hay cosa mejor que amasar pan dulce tempranito, con el sol entrando por la ventana de la cocina y el radio tocando esas rancheras de antes. Comencé a hacer pan dulce para vender hace unos 20 años, cuando me jubilé de mi oficina de contabilidad. Yo pensaba: Sonia, trabajaste toda la vida con números. Ahora es hora de trabajar con las manos y con el corazón. Y así fue como nací de nuevo como panadera y repostera. Hoy, todos los sábados por la mañana, allá estoy yo en el tianguis con mi puestecito, vendiendo pan dulce calientito, pan de elote y galletas de manteca. La gente ya me conoce. Ya sabe que doña Sonia llega temprano y trae lo mejor de la casa. Mi cocina es chiquitita, pero está organizada como a mí me gusta. Tengo esa estufa de gas de 4 hornillas que ya me acompaña hace unos 20 años, el refrigerador blanco que ronronea bajito y esta mesa de madera donde trabajo que está llena de historia. En las paredes tengo unos cuadritos de cocina, esos con frases como: «En esta cocina se hace comida con amor». Y también están las fotos de mis nietos, que son mi alegría mayor. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito de México me están viendo y díganme también a qué horita del día encontraron este video de la abuela Sonia. ¿Fue en la mañanita tomando su cafecito? ¿Fue después de la comida, en esa hora de descanso? ¿O fue por la noche ya acostaditos en la cama? Yo leo todos los comentarios, ¿eh? Y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo se toman un ratito para escuchar a esta abuelita y contar sus historias. Vamos a crear una cadena de cariño. Cuéntenme, ándale. Ah, y si todavía no se han suscrito al canal, denle a ese botoncito rojo de ahí abajo, ¿eh? Y activen la campanita, porque todas las semanas estoy aquí trayendo historias de vida, historias de superación, y quiero mucho que no se pierdan ninguna. Denle like y compartan este video para que llegue a más gente que necesita escuchar estas historias. Pero hoy, mis queridos, vine a contarles una historia que guardé en el pecho por muchos años. Una historia que duele hasta hoy cuando la recuerdo, pero que también me hizo ser la mujer fuerte que soy. Es una historia sobre traición, sobre humillación, pero también sobre venganza. Una venganza justa, una venganza que me liberó. Mucha gente me mira hoy y ve solo una abuelita tranquila, haciendo pan dulce y sonriendo en el tianguis. Pero pocos saben el infierno que pasé cuando era joven. Pocos saben que un día el hombre que juró amarme y protegerme fue el mismo hombre que me vendió como si yo fuera mercancía. Y todo eso por dinero, por ambición, por un maldito ascenso. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, déjenme regresar allá al principio. Allá al tiempo de niña, cuando la vida todavía era inocente y llena de sueños. Yo nací en Durango, el 15 de marzo de 1947, en un invierno de esos de frío que cala hasta los huesos. Durango, mis queridos, es tierra de frío de verdad, donde el viento norte te corta la cara y la escarcha blanquita cubre el suelo como azúcar. Era una ciudad chica en esa época, rodeada de ranchos y campos,
donde la gente vivía de la cría de ganado y del comercio de madera de pino. Mi papá se llamaba Arlindo Ferreira Santos, un hombre alto, de bigote grueso y manos callosas de tanto trabajar. Él era carpintero, trabajaba en un aserradero cerca del centro de la ciudad y regresaba a casa todos los días oliendo a madera fresca y a serrín. Mi papá era hombre serio, de pocas palabras, pero cuando hablaba todos escuchaban. Él tenía ese modo firme, ese modo de hombre que manda, y la familia obedece. En ese tiempo, ¿saben cómo es? El papá era la autoridad máxima de la casa, y uno ni pensaba en cuestionar. Mi mamá, Olinda María Santos, era lo opuesto de él. Ella era toda ternura, todo cariño, bajita, gordita, con esas mejillas rosadas de quien vive en el fogón de leña. Mi mamá cuidaba la casa, a nosotros 5 hijos, y todavía cosía para afuera para ayudar con los gastos. Yo recuerdo el ruidito de su máquina de coser de noche, tec, 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 tec. Mientras nosotros ya estábamos dormidos, ella cosía vestidos, pantalones, sábanas, lo que apareciera. Y de día cocinaba esas comidas maravillosas: pozole con carne de puerco, frijoles charros con chorizo, esquites en las tardes de invierno y ese pan casero que salía calientito del horno. Yo era la segunda hija de 5 hermanos. El mayor era Leonel, un muchacho fuerte que ayudaba a mi papá en el aserradero desde los 12 años. Después venía yo, Sonia, después de mí venía Ivonete, después Osvaldo y por último Teresita, la chiquita de la familia. Éramos pobres, pero éramos unidos. Dormíamos todos apretaditos, 2 por cama, compartiendo cobijas de retazos que mi mamá cosía con tanto cariño. Nuestra casa era de madera, pintada de azul clarito, con un techo de lámina que hacía un ruidero cuando llovía. Tenía 3 cuartos chiquitos, una salita con un sofá viejo de bejuco, una cocina con fogón de leña y esa mesa grande de madera donde comíamos todos juntos. En el patio había un gallinero, unos rosales que mi mamá adoraba, y allá al fondo estaba la letrina, el baño de afuera, que en invierno era un sacrificio ir allá, por el amor de Dios. Recuerdo que en la mañana, en invierno, nos despertábamos y el agua de la jícara estaba con una capa de hielo encima. Rompíamos el hielo para lavarnos la cara y corríamos para cerca del fogón de leña que mi mamá ya había encendido. Ella calentaba el agua para que nos bañáramos con jícara en una tina de aluminio. Todo rapidito, porque si no nos congelábamos. Nuestros juegos eran sencillos. Jugábamos a las escondidas por los terrenos baldíos, a las canicas en la tierra del camino, a saltar la cuerda con cuerda de tender vieja. En invierno, cuando caía esa escarcha fuerte, nos quedábamos admirando el hielo en el pasto. Y cuando nevaba, ¡ay! Cuando nevaba era día de fiesta. Salíamos a la calle, agarrábamos esa nieve finita en las manos, hacíamos muñequitos, nos tirábamos bolas de nieve unos a otros. Eran alegrías chiquitas, pero que llenaban el corazón. Yo tenía una amiguita de infancia llamada Gersina, que vivía 3 casas abajo de la nuestra. Éramos inseparables. Jugábamos a la casita, a la comidita, recogíamos florecitas del campo y hacíamos coronitas para ponernos en la cabeza. Soñábamos con el futuro, con casarnos, con vestido blanco, con tener hijitos. En ese tiempo, hijo mío, las niñas soñaban con casarse, con ser amas de casa, con cuidar al esposo y a los hijos. Eso era lo que veíamos, eso era lo que aprendíamos. Mi mamá siempre me enseñaba: Sonia, la mujer tiene que saber cuidar la casa, cocinar bien, coser, ser hacendosa, porque el hombre trabaja afuera y la mujer cuida el hogar. Así lo quiere Dios, así tiene que ser. Yo, chiquitita, creía eso con todo el corazón. Aprendí a cocinar con ella desde los 7 años. Me sentaba en un banquito al lado del fogón y la veía mover el pozole, sazonar la carne, hacer el arroz. A los 8 años ya sabía hacer pan. A los 10 ya la ayudaba a coser. Yo era una niña hacendosa, como decían. Mi papá decía que la mujer tenía que ser obediente, recatada, tenía que bajar la cabeza ante el esposo. Él decía: Olinda, ¿les estás enseñando bien a estas niñas?
porque no quiero que mis mujeres se queden para vestir santos o que hablen mal de ellas. Y mi mamá respondía: déjamelo a mí, Arlindo, las estoy criando para ser esposas de respeto. Yo iba a la escuela en la mañana a una escuelita municipal cerca de casa. Me gustaba estudiar. Era buena alumna, especialmente en matemáticas. La maestra, doña Hortensia, decía que yo tenía buena cabeza para los números. Esta niña va a llegar lejos, decía. Pero cuando comentaba en casa que quería estudiar más, que quería hacer la preparatoria, mi papá decía: ¿para qué, Sonia? La mujer no necesita tanto estudio. Vas a casarte, vas a tener hijos, vas a cuidar la casa. Eso es cosa de hombres. Y yo en ese tiempo aceptaba. Yo no cuestionaba. Así funcionaba el mundo. Íbamos a la iglesia todos los domingos, a la catedral, allá en el centro de Durango. Íbamos arregladitos con ropa dominguera, yo y mis hermanas con vestiditos de manta que mi mamá cosía y los niños con pantalón y camisa. Después de misa, nos quedábamos en el jardincito, platicando con los vecinos, viendo el movimiento. Eran tiempos más lentos, más sencillos. En invierno había la Feria de la Nuez, que era la alegría de la ciudad. Había puestecitos vendiendo nueces garapiñadas humeantes, ponche caliente, atole champurrado, pan de elote, pepitoria. Había música, había baile y nos divertíamos hasta la noche. Yo adoraba comer nueces garapiñadas calientitas, quitarles esa capa dulce y morder ese saborcito medio tostado. Era delicioso. Pero a pesar de toda esa sencillez, de toda esa alegría de niña, yo ya sentía allá en el fondo que había algo mal en el modo en que el mundo trataba a las mujeres. Veía a mi papá mandar y a mi mamá obedecer. Veía a mi papá llegar nervioso y gritar y a mi mamá bajar la cabeza. Veía a mi hermano Leonel poder salir, jugar fut, quedarse hasta tarde en la calle, mientras yo y mis hermanas teníamos que quedarnos en casa ayudando con los quehaceres. Pero guardaba esas dudas en el pecho, porque no tenía con quién hablar de eso. Cuando cumplí 12 años, mi mamá me llamó a un rincón y dijo: Sonia, ahora ya eres señorita. Tienes que portarte bien. Ya no puedes jugar con niños, ya no puedes trepar árboles, ya no puedes hacer relajo. Tienes que ser señorita, porque si no, van a hablar mal de ti. Y así mi infancia se fue quedando atrás y fui entrando en ese mundo de reglas, de exigencias, de tener que ser perfecta para algún día ser digna de un esposo. Cuando cumplí 15 años, en 1962, las cosas empezaron a cambiar allá en casa. Mi hermano Leonel había conseguido un trabajo mejor en Guadalajara y se había ido. Mi papá empezó a tomar más, a ponerse más nervioso, más agresivo con mi mamá. El dinero estaba corto, el aserradero donde trabajaba había cerrado y empezó a hacer chambitas de carpintero, pero ganaba poco. Mi mamá cosía día y noche para ayudar, y yo y mis hermanas teníamos que ayudar aún más en casa. Pero yo, terca como mula, no me rendí con los estudios. Había terminado la primaria y quería hacer la secundaria. Mi papá decía: Sonia, olvídate de esa tontería del estudio. Tienes que conseguir trabajo de sirvienta, ayudar en casa. Pero insistí tanto, que mi mamá me defendió. Arlindo, deja que la niña estudie. Es inteligente, puede tener una vida mejor que la nuestra. Y así logré inscribirme en la secundaria nocturna en una escuela pública en el centro de Durango. Estudiaba de noche y trabajaba de día en la casa de una familia rica de la ciudad, la familia Becker, haciendo limpieza y cuidando a los niños. Ganaba una miseria, pero juntaba cada centavo. Mi sueño era hacer el curso de contabilidad. Veía a esos hombres de traje entrando a las oficinas del centro con sus portafolios de piel y pensaba: un día voy a trabajar así, con ropa limpia, trabajando con números, no con escoba. Cuando cumplí 18 años, en 1965, terminé la secundaria. Y entonces, mis queridos, tomé la decisión más atrevida de mi vida hasta entonces. Me inscribí en un curso técnico de contabilidad en Guadalajara. Mi papá se puso furioso. ¿Vas a salir de casa solita para esa ciudad grande? Te vas a perder. Vas a acabar mal. Gritaba, golpeaba la mesa, decía que me iba a encerrar en casa.
pero mi hermano Leonel, que ya llevaba viviendo en Guadalajara 3 años, me ofreció refugio. Sonia, ven a vivir conmigo y con mi esposa. Duermes en el sofá, ayudas con los gastos y estudias. Yo te ayudo. Y así me fui. Salí de Durango con una maletita de cartón, un poco de ropa y un corazón lleno de sueños y miedos. Guadalajara en 1965 era una ciudad todavía tranquila, pero para mí que venía de Durango, parecía enorme. Me quedé deslumbrada con el movimiento, con las oportunidades. Estudiaba de noche en el curso de contabilidad y trabajaba de día en una tienda de telas en el centro como vendedora. Era buena con los números, con las cuentas, y luego el dueño de la tienda empezó a pedirme que ayudara con la caja, con las facturas. Fue en esa época, en 1967, cuando tenía 20 años, que conocí a Cleber Augusto Silveira. Entró a la tienda donde yo trabajaba, buscando una tela para que su mamá hiciera una cortina. Era guapo, alto, cabello bien peinado, con brillantina, sonrisa amplia, ojos claros. Usaba camisa y pantalón de vestir y tenía un modo confiado, un modo de hombre que sabe lo que quiere. Empezó a platicar conmigo, a preguntar sobre las telas, pero me di cuenta de que era coqueteándome. Al final, compró la tela, pero pidió mi nombre. Sonia, le dije toda apenada. «¿Qué nombre tan lindo?», respondió. «¿Puedo volver mañana a comprar algo más?». Y yo, tonta, sonreí y dije que sí. Cleber volvió al día siguiente y al otro y al otro. Siempre inventaba una excusa para entrar a la tienda, comprar algo, platicar conmigo. Hasta que un día me invitó a salir. «Sonia, ¿vamos a tomar un helado el domingo por la tarde?». Me puse nerviosa. Mi corazón latió fuerte, pero dije que sí. Empezamos a noviar. Me llevaba al cine, al jardincito, a la plaza. Era atento, cariñoso, me daba flores, me trataba como una princesa. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos y vivía hablando de sus sueños. «Sonia, no me voy a quedar vendiendo refrigeradores toda la vida. Voy a crecer, voy a ser gerente, voy a tener mi propio negocio, voy a ser rico, ya verás». Yo pensaba que eso era lindo, un hombre con ambición, con sueños, que quería crecer en la vida. Pensaba, me va a dar una vida buena, una casa bonita, seguridad. No veía que su ambición era enfermiza, que el dinero era más importante para él que cualquier otra cosa. Noviamos por 2 años. En 1969, cuando cumplí 22 años y terminé mi curso de contabilidad, Cleber me pidió matrimonio. Se arrodilló en la glorieta de los niños héroes con un anillo sencillo de plata y dijo: «Sonia Aparecida Santos, ¿quieres casarte conmigo y construir un imperio junto conmigo?». Yo, emocionada, llorando, dije que sí. Nos casamos en octubre de 1969 en una ceremonia chiquita en la iglesia de San Sebastián en Guadalajara. Mi familia vino de Durango, mi papá todavía con cara amarga, pero mi mamá llorando de alegría. Rentamos un departamentito chiquito de 1 cuarto en la colonia del Fresno y empezamos nuestra vida de casados. Al principio, todo era lindo. Conseguí empleo en una oficina de contabilidad trabajando con balances, facturas, impuestos. Ganaba razonablemente bien y Cleber también estaba vendiendo bien en la tienda. Juntábamos dinero, soñábamos con una casa propia, con hijos. Pero poco a poco empecé a notar cambios en Cleber. Se ponía irritado cuando veía gente rica pasando en carro importado. Se quejaba del empleo, decía que merecía más, que era mejor que sus compañeros. Empezó a hablar obsesivamente sobre dinero, sobre éxito, sobre estatus. En 1970, cuando yo tenía 23 años, Cleber consiguió un empleo nuevo en una multinacional que acababa de abrir una sucursal en Guadalajara. Era una empresa americana de productos químicos y pagaban muy bien. Cleber se puso eufórico. «Sonia, es aquí. Es en esta empresa donde voy a crecer. Voy a ser gerente, después director, y vamos a tener todo lo que siempre quisimos». Empezó a trabajar en esa empresa con una energía que nunca le había visto. Salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Llevaba trabajo a casa.
Vivía hablando de los jefes, especialmente del doctor Arnaldo Müller, el dueño de la sucursal, un alemán rico que había venido del sur para administrar la operación. El doctor. Arnaldo lo tiene todo, Sonia, decía Clever con los ojos brillando. Tiene una casa de 3 pisos en Zapopan, tiene carro importado, viaja a Europa todos los años. ¿Y sabes qué me dijo? Que tengo potencial, que me está viendo para un ascenso. Me daba gusto ver a mi esposo animado, pero había algo en su modo de hablar que me incomodaba. Era como si estuviera obsesionado, como si nada más importara aparte de crecer en esa empresa, de impresionar al doctor Arnaldo. Un día, en abril de 1971, Clever llegó a casa y me dio un vestido rojo, largo, elegante, carísimo. «Regalo para ti, amor», dijo todo sonriente. Me sorprendí. «Pero Clever, estamos juntando dinero para la casa propia. ¿Por qué gastaste tanto?». Me abrazó y dijo: «Porque vas a necesitar un vestido lindo. El doctor Arnaldo nos invitó a una cena especial en un hotel elegante. Es mi oportunidad de impresionarlo, de mostrarle que tengo una esposa bonita, elegante, que soy el hombre correcto para ser director comercial». Me puse el vestido, me vi en el espejo y me sentí bonita. Pero allá en el fondo había una sensación extraña, una opresión en el pecho que no sabía explicar. Era como si ese vestido no fuera para hacerme sentir bonita para mí misma o para mi esposo. Era para hacerme ser un objeto de exhibición, una pieza en el juego de su ambición. «Vas a estar preciosa, Sonia», dijo Clever, mirándome de arriba a abajo. «El doctor Arnaldo siempre comenta que eres bonita. Le va a encantar verte en ese vestido». Y en ese momento, mis queridos, sentí un escalofrío. ¿Por qué el jefe de mi esposo comentaba sobre mí? ¿Por qué era importante que me encontrara bonita? Pero aparté esos pensamientos. Confiaba en Clever. Era mi esposo. Me amaba. Jamás haría nada para lastimarme. O al menos eso era lo que yo quería creer. En los días siguientes, Clever se puso aún más ansioso. Ensayaba lo que iba a decir en la cena. Me pedía que repitiera nombres de clientes importantes de la empresa. Me daba instrucciones sobre cómo comportarme. «Sonia, sé amable, sonríe bastante, deja que el doctor Arnaldo hable, halágalo, haz tu parte, que yo hago la mía». ¿Hacer mi parte? Esas palabras me sonaron extrañas, pero yo era joven, era ingenua. Todavía pensaba que el papel de la esposa era apoyar al esposo en todo. No imaginaba, ni en mis peores pesadillas, lo que él había planeado para esa noche. En la noche del 24 de abril de 1971, una noche de otoño fría en Guadalajara, Clever pasó toda la tarde arreglándose. Estaba nervioso, ansioso, se ponía perfume tras perfume, se arreglaba el cabello 1000 veces en el espejo. Yo también me arreglé. Me puse el vestido rojo que había comprado, me puse labial, me arreglé el cabello en un peinado alto que había visto en una revista. Me vi en el espejo y pensé: voy a hacer que mi esposo se sienta orgulloso de mí. Clever llamó un taxi de lujo, cosa que nunca hacíamos porque era muy caro. Fuimos al Hotel Fiesta Americana, un hotel 5 estrellas en la avenida principal, allá en el centro. Cuando el taxi se detuvo frente a ese edificio enorme, iluminado, con portero de uniforme y alfombra roja en la entrada, mi corazón se aceleró. Nunca había entrado a un lugar tan elegante en mi vida. Clever tomó mi mano, pero su mano estaba sudada, temblorosa. «¿Está todo bien, amor?», pregunté. Él forzó una sonrisa. «Todo perfecto, Sonia. Hoy es el día que cambia nuestra vida». Subimos al piso 10, el último del hotel. Clever tenía la llave del cuarto. Cuando abrió la puerta de la suite presidencial, casi me desmayo de tanta belleza. Era un lugar de un lujo que nunca había visto ni en películas. Había una sala enorme con sofá de terciopelo vino, una mesita de centro de mármol, candil de cristal en el techo. Las ventanas iban del piso al techo y mostraban la ciudad allá abajo, iluminada y misteriosa. Había una mesita ya arreglada con champán frío en una cubeta de plata, copas de cristal y una bandeja de fresas cubiertas de chocolate. «Dios mío, Clever, qué elegancia», dije maravillada. «El doctor Arnaldo hace las cosas con clase», respondió.
pero su voz salió extraña, ronca. Lo miré. ¿Cuándo llega? ¿La cena no es a las 8? Clever miró su reloj de pulso. Eran las 7:45. Ya está subiendo, dijo Clever, y de repente sacó la llave del carro que estaba en su bolsillo. Amor, olvidé un documento importante en el carro. Voy a bajar rapidito a buscarlo. Vuelvo en un minuto. Caminó hasta la puerta. Yo dije, pero Clever, el doctor Arnaldo va a llegar y no vas a estar aquí para recibirlo. Clever se detuvo en la puerta de espaldas a mí y se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Entonces se volteó hacia mí y en ese momento, mis queridos, vi en su cara una expresión que nunca le había visto antes. No era amor, no era cariño, era codicia, era frialdad, era como si yo hubiera dejado de ser su esposa y pasado a ser una cosa, un objeto, una mercancía. Sonia, dijo, y su voz salió dura, sin emoción. El doctor Arnaldo va a llegar solo. La cena es solo contigo y con él. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? ¿Y tú? Clever tragó saliva. Yo voy a estar esperando en el lobby, en el bar del hotel. Mi mundo empezó a derrumbarse en ese momento. Clever, ¿qué estás diciendo? No me voy a quedar sola en un cuarto de hotel con tu jefe. Esto no está bien. Me levanté del sofá, empecé a caminar hacia él, pero él levantó la mano como para detenerme. Sonia, no compliques las cosas. El doctor. Arnaldo siempre le ha gustado, desde la primera vez que te vio cuando me fuiste a buscar al trabajo. Ha comentado varias veces que eres bonita, elegante, especial. Mi voz salió temblorosa. ¿Y qué tiene que ver eso con que yo me quede sola con él en un cuarto de hotel? Clever suspiró impaciente. Caminó hasta cerca de mí, me agarró de los hombros con fuerza y me miró fijo a los ojos. Amor, escucha, el doctor Arnaldo tiene el poder de hacerme director comercial. La vacante está abierta, pero él necesita confiar en mí. Necesita ver que soy un hombre que hace lo que sea necesario para crecer. Un hombre que no es mezquino, que no es celoso, que entiende cómo funciona el mundo. Empecé a temblar. Clever, por el amor de Dios, ¿qué estás queriendo decir? Apretó más mis hombros. Estoy diciendo que te vas a quedar aquí. Vas a ser amable con él. Vas a dejar que te conozca mejor. Es solo una noche, Sonia. Una noche chiquita a cambio de una vida entera de riqueza, de comodidad. Piensa en la casa que vamos a tener, en el carro, en los viajes. Lo empujé con fuerza, me alejé. ¿Estás loco? ¿Quieres que tu jefe? Clever, me estás vendiendo. Las lágrimas empezaron a caer. Él se puso nervioso, miró el reloj de nuevo. No exageres, Sonia. No es vender, es solo un favor, un juego de negocios. Todo el mundo hace esto. Las esposas de los ejecutivos, las esposas de los empresarios, todas hacen esto cuando es necesario. Así funciona el mundo. No voy a hacer esto, grité. Clever se enojó. Caminó rápido hacia mí, me agarró del brazo con fuerza, me arrastró hasta el sillón y me empujó para que me sentara. Vas a hacer sí, porque eres mi esposa y me debes obediencia. Yo te saqué de esa vida de sirvienta. Te di un hogar. Yo te mantengo. Yo trabajo, Clever. Yo gano mi propio dinero, grité de vuelta, intentando levantarme, pero me empujó de vuelta al sillón. Tu sueldo no paga ni la mitad de la renta. Vives de mi dinero y ahora necesito que hagas tu parte. Estaba en shock, temblando, llorando. Clever respiró hondo, intentó calmar la voz. Sonia, amor, no tiene que ser así. Piénsalo bien, es solo hoy. Mañana lo olvidamos y nuestra vida cambia. Te amo, sabes eso, pero también amo nuestro futuro. Y no vas a arruinarlo todo por un celo tonto. Antes de que pudiera responder, salió del cuarto rápidamente y cerró la puerta de un golpe. Corrí hasta la puerta. Intenté abrirla, pero no abría. Había cerrado con llave por fuera. Golpeé la puerta. Grité, «Clever, abre esta puerta. Clever».
pero solo escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé ahí encerrada en ese cuarto lujoso que de repente se volvió una prisión. Caminé por la suite, buscando otra salida, pero no había. Las ventanas no abrían. Estaba atrapada. Mi esposo me había encerrado ahí para ser usada por su jefe. Me senté en el piso, me recosté en la pared y lloré. Lloré de rabia, de humillación, de desesperación. ¿Cómo había sido tan tonta? ¿Cómo no había visto que el hombre que amaba era capaz de hacer algo así? Me había convertido en una moneda de cambio, en una herramienta para que él consiguiera un ascenso. Pensé en tirarme por la ventana, pero estaban selladas. Pensé en romper algo, hacer escándalo, pero tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que pensaran que estaba loca, histérica. En ese tiempo, mis queridos, la palabra del hombre valía más que la de la mujer. Si gritaba, si denunciaba, iban a decir que yo había armado todo, que era interesada, que era una sinvergüenza. Me quedé ahí sentada en el piso, temblando por unos 10 minutos, hasta que escuché el ruido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió despacio y entró él, doctor. Arnaldo Müller, un hombre de unos 55 años, panzón, sudado, con lentes gruesos. Usaba un traje caro, pero la corbata ya estaba floja, la camisa medio desabotonada. Entró, cerró la puerta de nuevo detrás de él y se quedó mirándome con una sonrisa asquerosa. «Buenas noches, Sonia», dijo con ese acento alemán marcado. «Tu esposo me dijo que eres una mujer especial, dijo que eres inteligente, bonita y que sabes valorar las oportunidades». Empezó a caminar hacia mí. Me levanté del piso, retrocedí hasta quedar pegada a la pared. «Doctor Arnaldo, esto es un error. Mi esposo no tenía derecho de ponerme en esta situación. Soy una mujer casada, soy respetable». Mi voz salió débil, temblorosa. Él se rió. «Respetable. Sonia, tu esposo te trajo aquí, te vistió como una dama de la noche y te dejó para mí. No me vengas con esa historia de respetabilidad». Se quitó el saco, lo tiró en la cama, empezó a desabotonarse la camisa. «Relájate. Mientras más resistas, peor va a ser. Piensa que es un trabajo, una obligación de esposa. Quieres que tu esposo crezca, ¿no? Entonces colabora». Sonrió y empezó a quitarse el cinturón del pantalón. Fue en ese momento, mis queridos, que el miedo dentro de mí se volvió rabia, una rabia fría, calculada. Lo miré, respiré hondo y algo dentro de mí cambió. No iba a ser víctima, iba a ser venganza. El doctor Arnaldo continuó acercándose a mí, ahora con la camisa completamente abierta, mostrando esa panza blanca y peluda. Se había quitado los zapatos, estaba solo con calcetines, pantalones y esa sonrisa asquerosa en la cara. Yo estaba acorralada entre él y la pared, sin tener a dónde correr. «Por favor, doctor Arnaldo». Intenté nuevamente, la voz saliendo en súplica. «Usted es un hombre casado, tiene familia, tiene reputación. Esto no tiene que pasar. Le prometo que no le voy a contar a nadie. Déjeme irme, por favor». Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Él se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el olor a whisky y cigarro en su aliento. «Sonia, Sonia, no has entendido todavía. No te vas a ir. Viniste aquí a hacer un trabajo. A tu esposo ya le pagué por adelantado. Le di un bono de 3 meses de sueldo esta tarde. Entonces, técnicamente ya eres mía. Ya pagué por ti». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Clever ya había recibido dinero. Me había vendido de verdad. No era solo una promesa de ascenso futuro. Ya había metido el dinero en el bolsillo. Yo era literalmente una mercancía vendida y pagada. Empecé a llorar descontroladamente. Todo mi cuerpo temblaba. Pensé en mi mamá, en mi infancia, en las veces que me dijo que el esposo es quien manda, que la mujer tiene que obedecer, que el papel de la esposa es hacer feliz al marido. ¿Sería eso? ¿Tenía que aceptar esta humillación porque era mi papel? El doctor Arnaldo empezó a quitarse el cinturón y en ese momento algo dentro de mí explotó. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! ¡Me están atacando! ¡Socorro!
El doctor Arnaldo se puso rojo de rabia. Levantó la mano y me dio una bofetada en la cara tan fuerte que hizo que mi cabeza girara para el lado y mi labio se partiera. Sentí el sabor de sangre en mi boca. ¡Cállate!, gritó. ¿Crees que alguien te va a oír? Esta es la suite presidencial. Las paredes son a prueba de sonido. Y aunque alguien oyera, yo soy el dueño de esta empresa. Yo soy el doctor Arnaldo Müller. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí, un empresario respetado? ¿O a ti, una cualquiera que el esposo trajo para contentarme? Tenía razón, y yo lo sabía. Nadie me iba a ayudar. Estaba completamente sola en ese cuarto, a merced de ese monstruo. Miré alrededor, desesperada, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Un florero, un cenicero, cualquier cosa. Pero no había nada a mi alcance. Pensé en lanzarme sobre él, rasguñar, morder, luchar, pero era más grande, más fuerte. Pensé en correr al baño y encerrarme, pero iba a tirar la puerta. Pensé en fingir desmayo, en hacerme la enferma, pero probablemente abusaría de mí de todas formas. Estaba sin salida, completamente sin salida. El doctor. Arnaldo vio la desesperación en mi cara y sonrió satisfecho. Ahora sí, ahora entendiste. No sirve de nada luchar, mi querida. Acéptalo de una vez, relájate y esto va a pasar rápido. Puso la mano en el cierre del pantalón y empezó a bajarlo. En ese momento, mis queridos, sentí que iba a morir. No morir físicamente, sino morir por dentro. Sentí que si eso pasaba, nunca más iba a ser la misma persona. Iba a volverme un cascarón vacío, una muñeca rota, una sombra de lo que era. Iba a cargar esa marca para siempre, esa humillación, ese dolor. Y fue justamente en ese momento, en mi momento más bajo, más oscuro, más desesperado, que tuve una visión. No fue exactamente una visión, fue un recuerdo tan vívido que parecía real. Me vi de niña con unos 7 años, sentada en el regazo de mi mamá en la cocina de Durango. Ella estaba peinando mi cabello, haciéndome trencitas y cantando una canción de cuna. Y entonces recordé algo que me había dicho una vez cuando tenía unos 10 años y me habían golpeado unas niñas más grandes en la escuela. Había llegado a casa llorando, con el vestido roto y la rodilla raspada. Mi mamá había limpiado mis heridas, me había dado un vaso de leche caliente y me había dicho: «Sonia, hija mía, el mundo es cruel con las mujeres, pero ¿sabes qué hace que una mujer sobreviva? No es fuerza física, no es belleza, es inteligencia, es astucia, es saber usar la cabeza para protegerse cuando los puños no sirven de nada. Eres inteligente, hija mía, más inteligente que mucha gente. Nunca olvides eso. Cuando te sientas débil, recuerda que tu cabeza es tu arma más poderosa». Mi arma más poderosa, mi cabeza, mi inteligencia. Y entonces recordé lo que tenía en mi bolso. En los últimos meses, Clever había traído a casa varios documentos de la empresa. Me pedía que le ayudara a revisar planillas, a verificar números, a organizar papeles. Él pensaba que yo era solo una ayudante tonta, solo pasando números en limpio. Pero yo era contadora graduada. Entendía de contabilidad, de finanzas, de fraude. Y había visto, Dios mío, había visto tantas cosas mal en esos documentos. Desvío de dinero, facturas falsas, empresas fantasma, cuentas en el exterior. Y el doctor Arnaldo estaba en todo. Él y Clever estaban robando a la matriz americana hacía años, millones y millones de pesos desviados. Me había quedado en shock cuando lo descubrí. Hasta había pensado en contarle a Clever que podía ir preso por eso, pero entonces me di cuenta. Él sabía. Claro que sabía. Estaba metido junto con el doctor Arnaldo hasta el cuello. Y entonces, hace 2 semanas, cuando Clever empezó a actuar extraño, a hablar obsesivamente sobre esta cena, sobre impresionar al doctor Arnaldo, tuve un presentimiento. No sé explicarlo, pero tuve miedo. Miedo de que Clever estuviera planeando algo que me involucrara a mí. Entonces empecé a hacer copias.
Escondida en la oficina donde trabajaba, después del horario, fui copiando todo. Emails impresos que Clever dejaba tirados, planillas, extractos bancarios, documentos comprometedores. Junté todo en un sobre manila grueso. Y esa tarde, antes de salir de casa para la maldita cena, metí ese sobre dentro de mi bolso. No sé por qué. Fue instinto, fue intuición. Y también tenía una foto. Una foto que una compañera de trabajo me había dado hacía unos meses, riendo, pensando que era gracioso. Era una foto del doctor. Arnaldo entrando a un motel conocido de Guadalajara con su secretaria, una muchacha rubia de 20 y tantos años. Mi compañera había tomado la foto por casualidad cuando pasó en carro frente al motel. Mira nada más al patrón de otros divirtiéndose, había dicho. Yo había guardado la foto sin saber que algún día sería útil. Todo eso estaba en el sobre dentro de mi bolso. El bolso que estaba ahí en el sillón a 3 metros de mí. El doctor. Arnaldo estaba ahora solo en calzoncillos y calcetines, viniendo en mi dirección, con ese cuerpo asqueroso, esa expresión de poder absoluto. Pensaba que había ganado, que yo era suya, pero en ese momento respiré hondo, me sequé las lágrimas, me lamí la sangre del labio partido y sentí la rabia, esa rabia fría, calculada, inteligente, apoderarse de todo mi ser. No iba a ser víctima, iba a ser venganza. Levanté la mano en un gesto firme, como una maestra mandando parar a un alumno. «Doctor». «Arnaldo», dije, y mi voz salió diferente, ya no temblorosa, ya no suplicante, fría, dura. «Antes de ponerme un dedo encima, usted necesita ver algo». Se detuvo confundido. La excitación enfermiza en su cara dio lugar a la curiosidad. «¿Qué? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Vas a quitarte la ropa solita? Buena niña». «No», dije caminando lentamente hasta el sillón donde estaba mi bolso. «Le voy a mostrar qué hay dentro de este sobre». Abrí el bolso, saqué el sobre manila grueso y lo tiré en la cama frente a él. Miró el sobre, después a mí, desconfiado. «¿Qué es esto? ¿Una carta de amor? ¿Un regalo?» Estaba intentando hacer broma, pero vi la duda en sus ojos. «Ábralo», dije, cruzándome de brazos. «Ábralo y va a entender por qué tocarme es lo último que va a querer hacer». Y él, curioso, agarró el sobre, lo abrió y empezó a sacar los papeles de adentro. Primero uno, después otro, después otro. Vi el color desaparecer de su cara, vi el sudor empezar a correr por su frente, vi sus manos empezar a temblar, porque ahí, en esas hojas, estaba toda la verdad, toda la porquería, toda la podredumbre que él y mi esposo habían construido. El doctor Arnaldo continuó sacando los papeles del sobre, uno por uno, y yo veía la desesperación crecer en su cara a cada segundo. Agarró la primera planilla, un extracto bancario de una cuenta fantasma en las Bahamas a nombre de una empresa que no existía. Después agarró otra, una serie de emails entre él y Clever, combinando valores de sobornos de proveedores. Después otra, facturas falsas de compras que nunca sucedieron. Sus manos temblaban tanto que los papeles hacían ruido. «Echache», me miró, después a los papeles, después a mí de nuevo. El color había desaparecido completamente de su cara. Ese hombre arrogante, poderoso, que hacía 5 minutos se estaba desvistiendo para violarme, ahora parecía un ratoncito asustado. ¿De dónde sacaste esto?», tartamudeó, la voz saliendo fina, casi un chillido. Esto es falsificación. Adulteraste estos documentos». Di un paso hacia él, firme, con la cabeza en alto. La víctima se había vuelto cazadora. «¿Falsificación, doctor Arnaldo? Estas son copias de documentos reales que usted y mi esposo dejaban regados por nuestra casa. Soy contadora graduada, ¿recuerda? Sé reconocer fraude cuando lo veo. ¿Y esto?», señalé los papeles en su mano. «Esto aquí es fraude de millones de pesos. Desvío de fondos internacionales, evasión fiscal, lavado de dinero, crímenes que dan mínimo 20 años de cárcel». Dejó los papeles caer al piso, se llevó las manos a la cabeza. «No, esto no puede estar pasando». Empezó a caminar de un lado a otro,
en calzoncillos y calcetines, sudando frío. Toda esa pose de hombre poderoso se había derrumbado. Era patético. Pero yo todavía no había terminado. Hay más, doctor Arnaldo. Agarre esa foto ahí del sobre. Él, tembloroso, agarró la foto y cuando se vio entrando al motel tropical con la secretaria rubia, ella riendo, agarrada de su brazo, soltó un gemido de desesperación. Dios mío, Dios mío. Su esposa, doña Brunilda, ¿no es dueña de la mitad de las acciones de la empresa? Pregunté ya sabiendo la respuesta. ¿Y no es evangélica ferviente de esas que no toleran la infidelidad? Imagínese cuando reciba esta foto por correo junto con los documentos, probando que usted desvió la fortuna de ella para cuentas en el exterior. El doctor Arnaldo cayó sentado en la cama, la cabeza entre las manos. Estaba teniendo un ataque de pánico. Respiraba rápido, jadeando. Por favor, Sonia, podemos negociar. Te doy dinero, lo que quieras. Te hago socia de la empresa. Yo me reí. Una risa fría, sin alegría. ¿Dinero? ¿Cree que quiero su dinero sucio? ¿Después de que intentó violarme? ¿Después de que mi esposo me vendió a usted como si fuera ganado? Me agaché. Recogí los papeles del piso. Los metí de vuelta en el sobre. No, doctor Arnaldo, no quiero su dinero. Quiero su libertad. Levantó la cabeza, los ojos rojos. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo y solté la bomba final. Estas aquí son solo copias. Los documentos originales, los emails verdaderos, los extractos bancarios originales, las facturas firmadas, están todos guardados en una caja fuerte en la oficina de mi abogado, el LIC, Humberto Farías. Y hay más. Ya envié una carta certificada al SAT en Ciudad de México con copias de todo esto, y otra carta idéntica a la dirección residencial de su esposa, doña Brunilda Müller. El color que había desaparecido de su cara ahora dio lugar a un morado oscuro. Se levantó de un salto. ¿Hiciste qué? ¿Estás loca? Nos vas a destruir. Vas a destruir a tu esposo. Te vas a destruir a ti misma. Calma, doctor Arnaldo, dije con una frialdad que ni yo sabía que tenía dentro de mí. Las cartas solo van a ser abiertas si yo no llamo al LIC. Humberto mañana a las 9 de la mañana diciendo que estoy bien. Combiné con él. Si no llamo, abre la caja fuerte y entrega todo a la policía, al SAT y personalmente a su esposa. Pero si llamo, hice una pausa dramática. Quema todo y la vida de ustedes continúa intacta. El doctor Arnaldo se quedó parado, procesando la información. Era tonto, pero no tanto. Entendió lo que le estaba diciendo. ¿Quieres que te deje irte sin tocarte? ¿Es eso? Exactamente, dije. Usted abre esa puerta ahora, me deja salir y mañana por la mañana llamo al LIC. Humberto y destruyo las pruebas. Pero si me pone un dedo encima, si intenta impedirme salir, si hace cualquier cosa que no me guste, mañana a las 9:30, toda la Policía Federal, todo el SAT y su esposa evangélica van a estar tocando su puerta. Estaba mintiendo, mis queridos, al menos en parte. No tenía ningún abogado, no había enviado ninguna carta al SAT ni a la esposa de él. Había hecho las copias, sí, y había guardado los originales en un lugar seguro, en el locker de mi compañera de trabajo, que ni sabía lo que había ahí dentro. Pero el resto era mentira, pura mentira. Pero él me creyó, porque los hombres poderosos acostumbrados a mandar no pueden imaginar que una mujercita sea capaz de construir una venganza tan bien planeada. Piensan que somos tontas. Y fue justamente esa arrogancia de ellos la que me salvó. El doctor Arnaldo se quedó ahí parado por unos 10 segundos que parecieron una eternidad. Vi su mente trabajando, calculando las opciones, y entonces, derrotado, caminó hasta la puerta y abrió el seguro. Pero antes de que abriera, hablé. Y doctor Arnaldo, solo para dejar claro, si usted o mi esposo intentan buscarme, amenazarme o ponerme un dedo encima después de esta noche, voy directo a la policía y ahí no va a haber ningún trato. ¿Entendido? Asintió con la cabeza baja, abrió la puerta y salí de ese cuarto con la cabeza en alto, el sobre bajo el brazo y el corazón latiendo tan fuerte
que pensé que se me iba a salir por la boca. Caminé por el pasillo del hotel, las piernas temblorosas pero firmes. Estaba casi llegando al elevador cuando escuché viniendo de atrás un grito desesperado. «Clever, Clever, imbécil. Ella lo sabe todo. Lo sabe todo». Me volteé y vi la escena más patética y satisfactoria de mi vida. El doctor Arnaldo Müller, un hombre de 50 y tantos años, gordo, en calzoncillos blancos, calcetines negros, sin camisa, sin pantalones, corriendo por el pasillo del hotel como un loco gritando desesperado, sosteniéndose los calzoncillos con una mano para que no se le cayeran. Algunas puertas de cuartos se abrieron. Huéspedes sacaron la cabeza, curiosos, asustados. Una señora mayor dio un grito. Una pareja empezó a reírse. El doctor Arnaldo pasó corriendo frente a mí sin ni siquiera mirarme. Bajó corriendo por las escaleras de emergencia, todavía gritando: «Clever, ¿dónde estás? ¡Estamos jodidos!». Continué caminando hasta el elevador, apreté el botón y cuando las puertas se abrieron, ahí estaba él. Clever, mi esposo. Estaba saliendo del elevador, viniendo hacia el piso 10, probablemente para verificar si todo estaba bien. Cuando me vio ahí parada, con el vestido rojo, el sobre bajo el brazo y esa expresión fría en mi cara, se congeló. «Sonia, amor, ¿qué pasó? ¿Por qué estás saliendo? ¿Ya terminó la cena?». Lo miré a los ojos, esos ojos que había amado, esos ojos que me habían prometido amor eterno. Y vi en ellos solo mentira, codicia y cobardía. Me quité mi anillo de matrimonio del dedo, ese anillo de plata que me había dado en el jardín de Guadalajara 2 años atrás, y lo aventé con fuerza a su pecho. El anillo golpeó su saco y cayó al piso del pasillo, haciendo ese ruidito metálico. Clean. «¿Querías un ascenso, Clever?», dije, la voz saliendo dura, cortante. «Felicidades, fuiste promovido. Promovido a soltero, promovido a desempleado y, si tengo suerte, promovido a presidiario». Se puso blanco. «Sonia, ¿de qué estás hablando? ¿Qué locura es esta?». En ese momento, escuchamos los gritos del doctor Arnaldo resonando en el pasillo, viniendo de la escalera. Clever miró para el lado, vio a su jefe semidesnudo, desesperado, corriendo como loco, y entendió. «Sonia, espera, podemos hablar, puedo explicar». Intentó agarrar mi brazo, pero di un paso atrás. «No me toques nunca más. Lo sé todo, Clever, de los fraudes, del dinero desviado, de las cuentas en el exterior. Y principalmente, sé que me vendiste por 3 meses de sueldo. Convertiste a tu esposa en una prostituta para conseguir un ascenso». Lágrimas empezaron a caer de mis ojos, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de rabia. «Te amé, confié en ti y me vendiste». Clever cayó de rodillas en el pasillo. «Sonia, perdóname, perdóname, lo hice por nosotros, por nuestro futuro, por nuestro...». «Cállate», dije, «ya no hay nosotros, ya no hay futuro. Mañana por la mañana voy con un abogado y pido el divorcio. Y tú y tu jefe van a tener que rezar mucho para que yo no los entregue a la Policía Federal». Entré al elevador, apreté el botón de la planta baja, las puertas empezaron a cerrarse y lo último que vi fue a Clever ahí de rodillas en el piso, llorando, y al doctor Arnaldo llegando corriendo todavía en calzoncillos, gritándole. Cuando salí del hotel, la brisa fría de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire puro, de libertad. Había entrado a ese hotel como una víctima y estaba saliendo como una sobreviviente, como una guerrera. En los días que siguieron a esa noche de abril de 1971, mi vida se volteó de cabeza. Clever intentó buscarme varias veces, tocando en la puerta del departamento donde todavía vivía, implorando perdón, diciendo que había sido débil, que se había dejado llevar por la ambición. Pero no abrí la puerta, ni una sola vez. 3 días después de esa noche, el doctor Arnaldo Müller huyó de México. Supe después, por compañeros de la empresa, que tomó un vuelo a Argentina con la secretaria rubia, llevando lo que pudo rescatar de las cuentas en el exterior antes de que alguien descubriera. Su esposa,
Doña Brunilda se quedó en Guadalajara y abrió el proceso de divorcio inmediatamente. Parece que ya sospechaba de las traiciones de él hacía años. En cuanto a Clever, fue despedido de la multinacional una semana después. La matriz americana mandó a auditores a investigar las operaciones en México, y, aunque nunca entregué las pruebas oficialmente, ellos descubrieron todo solos. Clever no fue a la cárcel, no había pruebas suficientes contra él específicamente, pero quedó quemado en el mercado. Nadie más quiso contratar a un hombre acusado de fraude. Pedí el divorcio en mayo de 1971 y fue concedido en agosto del mismo año por abandono de hogar y traición. No quise nada de él, ni pensión, ni división de bienes, porque no teníamos nada de todos modos. Solo quería mi apellido de soltera de vuelta y mi libertad. Pero pasó algo inesperado. En junio de 1971, un abogado me buscó. Representaba a doña Brunilda Müller, la exesposa del doctor Arnaldo. Ella había descubierto que yo era la mujer que había hecho que su esposo huyera en calzoncillos por el hotel. La historia se había regado por los círculos sociales de Guadalajara y en vez de odiarme, quería agradecerme. Doña Brunilda me llamó a una reunión en la oficina de su abogado. Cuando llegué, nerviosa, pensando que me iban a demandar, me abrazó. «Gracias», dijo llorando. «Gracias por haberme liberado de ese hombre horrible. Sabía que robaba, que me engañaba, pero no tenía valor de salir. Me diste ese valor». Y entonces me hizo una propuesta. Había recuperado parte del dinero que el doctor Arnaldo había desviado, cerca de 300,000 pesos, y quería darme 50,000 como un regalo de liberación. Me negué al principio, pero insistió. «Sonia, me salvaste de un matrimonio miserable. Acéptalo. Usa ese dinero para empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de estos recuerdos malos». Y así fue, mis queridos, que en septiembre de 1971, a los 24 años, salí de Guadalajara con una maleta de ropa y 50,000 pesos en el bolsillo. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba irme lejos, muy lejos. Tomé un autobús sin destino cierto. Paré en la Ciudad de México, después en Querétaro, después en varios pueblitos del centro del país. Hasta que en octubre de 1971, me bajé en una parada de autobús en Aguascalientes. Había leído sobre esta ciudad en una revista. Una ciudad de aguas termales, buen clima, tranquila, apacible, ciudad de curación, decían. Y yo necesitaba sanarme. Renté un cuartito en una pensión y empecé a buscar trabajo. Conseguí trabajo en una oficina de contabilidad chiquita y fui juntando dinero. 2 años después, en 1973, abrí mi propia oficina de contabilidad. Oficina Sonia Santos, Contabilidad y Consultoría. Era chiquitita, solo yo y una secretaria, pero era mía, construida con mi sudor, mi inteligencia, mi fuerza. Trabajé en esa oficina por 32 años. Tuve clientes maravillosos. Ayudé a decenas de pequeños empresarios a organizar sus finanzas. En 1978 conocí a un hombre bueno, un viudo llamado Baldomiro, dueño de una panadería. Noviamos por 5 años, vivimos juntos por 10, pero nunca nos casamos en papel. Yo no quería casarme de nuevo y él respetó eso. Baldomiro falleció en 1993 de infarto, pero me dio 15 años de compañerismo, de respeto, de amor verdadero. Con Baldomiro no tuve hijos biológicos, pero ayudé a criar a sus 3 hijos del primer matrimonio, Mauricio, Hilda y Junior. Me llamaban tía Sonia y me trataban como mamá. Hoy son adultos, tienen sus propias familias y me dieron 7 nietos de corazón. Estos niños y niñas vienen aquí a casa, me llaman abuela, comen mi pan dulce, llenan mi vida de alegría. En 2005, cuando cumplí 58 años, me jubilé de la oficina de contabilidad y fue entonces que decidí volver a mis raíces, a lo que mi mamá me había enseñado allá en Durango: cocinar. Empecé a hacer pan dulce para vender en el tianguis y descubrí que eso me hacía feliz. Feliz de un modo sencillo, puro, sin complicaciones. Hoy
A los 78 años, aquí en Aguascalientes, mi rutina es tranquila y llena de propósito. Me levanto a las 5 de la mañana todos los sábados, enciendo el horno y hago mi pan dulce. Lo llevo al tianguis, vendo todo, platico con los clientes, intercambio recetas con las otras panaderas. Regreso a casa al final de la mañana, almuerzo viendo mi telenovela y por la tarde recibo la visita de los nietos que vienen a comer pastel y a oír mis historias. Mi casita es chiquita, 2 cuartos, sala, cocina y un patiecito donde siembro hierbabuena, albahaca y romero. No tengo lujo, no tengo carro importado, no tengo mansión, pero tengo paz, tengo dignidad, tengo amor. A veces, cuando estoy sola de noche, moviendo una olla de cajeta en la estufa, pienso en esa muchacha de 24 años, encerrada en un cuarto de hotel, pensando que el mundo se había acabado. Y pienso en qué tan fuerte fue, en cómo usó la cabeza, no los puños, en cómo transformó el dolor en poder. Nunca más vi a Clever. Supe por terceros que regresó a Durango, se volvió vendedor de seguros, se casó de nuevo, tuvo hijos. Espero que se haya vuelto un hombre mejor, pero eso ya no me importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado, guardado, enterrado. Lo que importa es que sobreviví, vencí. Reconstruí mi vida de cero en una ciudad que me acogió, con personas que me respetan por lo que soy, no por lo que pasé. Y cuando veo a mis nietas, niñas fuertes e inteligentes, estudiando, trabajando, siendo dueñas de su propio destino, pienso, valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de miedo, valió la pena, porque ayudé a construir un mundo donde ellas no van a tener que pasar por lo que yo pasé. Mis queridos y mis queridas que me acompañaron hasta aquí, necesito mirarlos a los ojos ahora y decirles algo muy importante. Si están en una relación donde se sienten como mercancía, donde su pareja los usa para conseguir algo, donde son tratados como moneda de cambio, no están locos, no están exagerando y no tienen que aceptar eso. Porque vean bien, lo que me pasó esa noche de abril de 1971 no fue solo una traición común, fue una violación de mi dignidad como ser humano. Clever no me traicionó con otra mujer, me vendió. Puso un precio a mi cabeza, a mi cuerpo, a mi alma, y eso, mis amores, eso no tiene perdón, eso no tiene justificación. No importa si es por dinero, por ascenso, por estatus, por nada. Nadie tiene el derecho de negociar con la dignidad de otra persona. Y aprendí esa noche la lección más importante de mi vida. Cuando los puños no sirven, cuando la fuerza física no sirve, cuando estás acorralado y sin salida, usa tu cabeza. Vencí a 2 hombres poderosos, no con gritos, no con violencia, sino con inteligencia. Usé lo que sabía, lo que había observado, lo que había documentado, y eso fue mi salvación. Entonces, si están pasando por algo parecido, sea abuso emocional, manipulación psicológica, chantaje, cualquier tipo de control que los hace sentir pequeños, documenten. Guarden pruebas, tomen fotos, salven mensajes, graben conversaciones, anoten fechas, porque cuando necesiten defenderse, cuando necesiten probar su verdad, esas pruebas van a ser su arma más poderosa. Y otra cosa, no esperen ser salvados. No esperen que alguien venga a rescatarlos. Porque a veces, hijo mío, a veces la única persona que puede salvarte eres tú mismo. Así fue conmigo. No hubo príncipe encantado, no hubo caballero de armadura brillante. Hubo una mujer de 24 años, aterrorizada, pero astuta, que usó el cerebro que Dios le dio para voltear el juego. Y después de que se liberen, porque se van a liberar, no tengan miedo de empezar de nuevo. Salí de Guadalajara sin saber a dónde ir, con una maleta de ropa y dinero en el bolsillo, pero con la cabeza en alto. Y miren dónde llegué. Una vida sencilla pero digna. Una vida pobre de dinero, pero rica de paz. Mis queridos, quiero hacerles un pedido especial ahora. Si llegaron hasta aquí en esta historia, si sintieron en el pecho el dolor que sentí, la rabia que sentí,
pero también la victoria que conquisté. Necesito que hagan algo por mí. Dale a ese botón rojo de suscribirse ahora y activa la campanita. Porque esta historia que conté aquí hoy necesita llegar a más mujeres. Necesita llegar a esa muchacha que está siendo manipulada por el novio, a esa esposa que está siendo controlada por el esposo, a esa niña que piensa que amor es aceptar humillación. Cada suscripción a este canal es una mujer más que va a escuchar que merece respeto, que no es mercancía, que tiene poder. Y eso, mis amores, eso puede salvar vidas. Entonces, suscríbete, activa la campanita y ayúdame a esparcir este mensaje de liberación. Y ahora hazme un favor, ven aquí a los comentarios y escribe una palabra que represente lo que sentiste oyendo esta historia. Puede ser fuerza, puede ser valor, puede ser rabia, puede ser libertad, puede ser justicia. Cualquier palabra que haya tocado tu corazón. Voy a leer cada una y voy a responder a cada uno de ustedes, porque ustedes no son solo números para mí. Ustedes son compañeros y compañeras en este camino de sanación. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más, porque mientras estás leyendo esto, hay alguien por ahí necesitando oír que no está solo. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y recuerden, son dignos de respeto, dignos de amor verdadero y dignos de una vida en paz. Hasta la próxima historia, mis amores. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, güey. aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pues ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Estoy corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. ¿Qué pasa de ver? Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza más.
Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Aquí hay güey. loot, aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?